Bueno, bienvenidos a nuestro episodio número 5. Creo que este tiempo ha sido muy especial para nosotros como iglesia. Y hoy estoy aquí con Yohis, este podcast también va a ser muy especial. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que a nosotros nos interesa mucho. Y es que nos han contado muchas veces que puedes vivir en plenitud, que puedes disfrutar de la gracia de Dios todo el tiempo, pero muchas veces no lo hacemos de esa manera. Entonces, por eso invitamos a Yohis a este espacio. Yo creo que todos la conocen, los que no, ahorita vamos a tener ese espacio para que ella se pueda presentar. Pero hoy vamos a hablar de ese tema que es tan interesante y de cómo yo puedo de verdad disfrutar de esa bendición que Dios tiene para mí, porque muchas veces no la veo y no la puedo disfrutar. Entonces, Yohis, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, Eliana, también. Gracias, Cami, estamos juntas, felices de estar en este podcast, felices de poder compartir con ustedes un poco de lo que pues Dios ha hecho en nosotros y nada, pues vamos a tener un tiempo chévere para charlar, chismear santamente. Esto de chisme en santo, santidad. bueno. El chisme es malo, pero este chisme es santo. Bueno, hemos hecho algunas encuestas en Instagram y de hecho el siguiente podcast que viene también es súper especial porque es acerca de los sentimientos. Y yo creo que Yohis tiene mucho que contar en esa área, pero en este episodio nos vamos a enfocar en su vida, cómo ha vivido esos procesos con Dios. Y yo quiero que te presentes, nos cuentes cuánto tiempo, pues tú llevas toda la vida en la iglesia, pero cómo ha sido ese momento donde tú te encontraste con Jesús y dijiste sí, como aquí puedo experimentar esa plenitud y esa gracia que Él tiene para mí. Entonces te escuchamos. Bueno, en noviembre cumplo 26 años de nacer en la iglesia, pero en sí llevo 6 años, voy a cumplir 6 años, en donde yo pude sentir de verdad que tuve ese encuentro personal con Jesús. Y fue ese encuentro en donde yo genuinamente sentí que me había como encontrado con su gracia, pero antes como de ese punto en donde uno dice, ay, sí, siento que todo fue hecho de nuevo y borrado y empezado de cero todo, me encontré como con la misericordia de Dios, de sentir de verdad que pues no lo merecía, pero lo necesitaba profundamente y Dios me dio como ese regalo de poder. Creo que algo que yo aprendí de mi encuentro con Jesús a valorar muchísimo fue el arrepentimiento. El arrepentimiento que nos han enseñado que más que un sentimiento, aunque obviamente como mujeres somos sensibles y la lloramos siempre, Muy sensible. más que pronto exteriorizar un llanto o algo que nos demuestre como que estamos arrepentidos, es poder tener ese cambio de dirección en la vida. Entonces, pues aunque pues mis papás llevan ya lo que tiene mi hermana Isabela, casi 20 años de ser pastores de la iglesia acá en general, y también pues ya como 25 de ser líderes de jóvenes y pastores en la iglesia, pues prácticamente toda mi vida yo crecí en eso, pero encontré ese punto en mi vida donde siento que me partí en dos. Siempre he amado el ministerio. Mi mamá me cuenta que mis primeras palabras fueron predicándole a los muñecos. yo ponía mis muñecos Ay, la fanática y ahí sí, esos eran mis televidentes. Ponía mis muñecos y les predicaba, y yo no sabía leer, pero ponía la Biblia al revés y siempre como que tuve esa pasión, pero no tenía como ese encuentro personal con Jesús que me hacía tener como convicción de lo que Él había hecho por mí. Y sucedió como en ese momento en mi vida donde yo me encuentro con Él y tengo como la convicción en mi corazón de que soy una nueva persona, porque me encuentro como con esa misericordia de Dios que se me es concedida a través de tener un arrepentimiento y poder ir en otra dirección. Y bueno, creo que a partir de ese momento, hace 6 años, mi vida de verdad pues fue como otra. Aunque siempre me había apasionado y sentía como el llamado de Dios, ese punto como que marcó un antes y un después en mi vida con Dios. Cambió tu vida. Sí. Bueno, ¿y cómo defines tú
la plenitud y la gracia, porque yo creo que a veces confundimos muchas palabras, como que uno cree que la plenitud es lo mismo que la gracia o viceversa, pero creo que en tu vida es lo que representas también como esa gracia de Dios, como Dios ha sido tan bueno y te ha dado ese regalo específico a ti y que tú puedes compartir cómo es para ti eso. Bueno, hace 6 años yo tuve un descubrimiento. Mi mamá y mi papá siempre me habían dicho que mi nombre significaba Angélica Johanna, significaba mensajera y regalo de Dios. Y ese siempre había sido como el significado que yo tenía como en mi cabeza. Y un día, bueno, ahí ahondando en la información, hace 6 años yo estaba en la ciudad de Santiago de Chile, en un tiempo donde yo estaba como restaurando mi relación con Dios. Y yo estaba sentada en la casa y vi un libro como de significados. Tuve un tiempo en el que yo no salía mucho, entonces buscaba qué hacer dentro de la casa y encontré un libro de significados. Entonces yo me puse a buscar mi nombre y ese día en ese libro encontré, aparte del significado que ya conocía mi nombre, otro. Y era conocedora de la gracia de Dios. Y cuando yo leí ese nombre, yo dije, ¿cómo no? Ya esto es una señal divina para mí este tiempo. Y aunque siempre mi nombre pues ha significado el mensaje de parte de Dios, pues también ese día entendí que para mí esa temporada era conocer la gracia de Dios. Y como te decía, pues para mí la gracia la conocí de una necesidad profunda en mi corazón de recibir algo, como de decir lo necesito, ¿sí? Y por ende pues esa gracia para mí es todo lo inmerecido. Y yo lo uno mucho porque creo que si nosotros no aceptamos la gracia de Dios no podemos vivir en plenitud, ¿sí? No es lo mismo, pero no existe una sin la otra. La plenitud solamente viene en nuestra vida cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo tengo una experiencia muy linda también porque bueno, después como unos 2 o 3 años pasan y un día estábamos en intercesión en pandemia con la pastora Maclaudia en 40 días. Y ahí fue donde, digo Camilo, en el próximo episodio que es de sentimientos, recibí una promesa y un tiempo nuevo en mi vida que le dio como apertura a poder obtener y recibir esa bendición sentimental también de parte de Dios. Pero un momento en el que de verdad también mi vida fue transformada y fue cuando la pastora Maclaudia nos empezó a enseñar acerca de Cristo resucitado. No solamente el Cristo como crucificado, que nosotros pues aprendimos muchas veces como a escudriñar y a estudiar, porque nuestra iglesia es una iglesia que ama estudiar cada derramamiento, cada declaración, y creo que eso es muy importante para nosotros entender obviamente la gracia, porque la gracia está reflejada en una cosa y es la cruz, y para nosotros ahí es donde está de verdad ese intercambio divino que nos hace vivir como en esa libertad, pero la plenitud no la da Cristo resucitado. Y la pastora Maclaudia empezó a hablar en ese tiempo acerca de Cristo resucitado y tuvimos de hecho un tiempo de 21 días donde hicimos todos los días Santa Cena y a mí nunca se me va a olvidar ese tiempo. Yo me acuerdo eso. Es que sí, acá recordando eso fue con el pan ahí, el vinito. Eso fue hace ya rato. Y yo acá súper juiciosa en la casa empecé a hacer la Santa Cena y yo bueno ahí orando y pidiendo como la revelación porque era algo que para pues muchos de pronto era pues como obvio, pero la pastora en ese momento dijo, necesitamos que sea revelación, que de verdad sea revelación. Y tuvimos todo ese tiempo de Santa Cena orando por la revelación de Cristo resucitado. Y para mí en ese momento se hizo como revelación la plenitud en donde que es sentirse pleno, sentirse completo, es sentir que uno lo tiene todo.
Entonces, aunque en la cruz pues entendemos y vemos que efectivamente Jesús entregó todo por nosotros, más de lo que merecíamos, su vida, como esa gracia, cuando entendemos y aceptamos a el Cristo resucitado en nuestra vida, ya es el todo. O sea, es la tarea completa y terminada, donde Él vence la muerte, se levanta y trae como una nueva historia. Y en eso podemos entender que somos plenos porque lo tenemos todo, ¿sí? Jesús ya no se quedó a mitad ni a medias, ni quedó la incertidumbre de pronto que muchos en ese momento sus discípulos tenían y muchos de nosotros también tenemos. Y tú decías, pues ahorita a uno a veces le pasan muchas situaciones de la vida en donde uno queda como en esos días de tumba, en donde uno no sabe qué va a pasar, donde confirmo, donde uno no sabe qué va a pasar, donde uno a veces siente como será que sí es, será como que no la es, incertidumbre. sí, será que sí, o no sé, con una promesa, con algo que queremos conquistar, será que sí, será que no. Entonces uno dice, sí, me acojo como a la gracia, Jesús, tú lo hiciste por mí. Pero cuando nosotros entendemos también el poder de Cristo resucitado, es pasar al otro lado. Es decir, ya Cristo lo conquistó y estoy completo, tengo todo. Y algo que muchísimo nuestra pastora Yuri, aquí en Ibagué, nos ha enseñado, es aprender a sentirnos como con las manos llenas. Entonces, para mí, yo lo uno como en esos dos momentos, en la cruz, en el Cristo como crucificado, que entrega hasta la última gota de su sangre por mí, pero también como el salto que nos da al otro lado de la plenitud cuando Él resucita. Y yo entendí como eso en ese tiempo y eso cambió mi vida. O sea, me pasó como de sentir que de pronto no tenía nada a sentir que de verdad lo tenía todo. Y eso es algo que constantemente pues sigo trabajando en mi vida personal con el Señor, porque todos los días necesito recordarme que tengo mis manos llenas y estoy completa y plena en Él, porque Él resucitó. Yo creo que es algo que a todos nos pasa. Sí, Eso, cuando uno de confirmamos. verdad confirmo. Y algo que personalmente también me pasa mucho, como que la plenitud es ese momento que también puedes experimentar en la tierra. Y no es una promesa muy lejana, porque Dios nos dice que en el cielo vamos a ser felices, vamos a ser plenos en todo momento, pero es algo que Él quiere que nosotros experimentemos desde ya. Y sí, efectivamente cuando uno permite el temor o cuando uno deja de ver lo que tiene en sus manos, uno se desenfoca. Y algo que a mí este tiempo también me ha pasado, como que uno deja de ver lo que Dios le da, permite la queja y se olvida de agradecer. Y el agradecimiento es lo que a mí me devuelve, yo he estado haciendo así como cuando siento el ataque de la queja, como que yo digo, no, tengo mis manos llenas, gracias, 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 y eso me devuelve la fuerza para disfrutar de la plenitud, porque no es fácil, Sí. no es fácil. Es una tarea constante. Es algo, como le decía yo, y es algo de todos los días de estar recordando, porque a uno se le olvida todo. Entonces, sí. confirmo, se nos olvida todo, y qué bonito cuando podemos constantemente recordar la gracia y la plenitud para vivir y disfrutar, porque Jesús conquistó todo en la cruz para que nosotros pudiéramos disfrutar de una vida plena. Y no solamente de pronto cuando estemos allá en la presencia de Él, sino también aquí. Entonces, también cómo haces tú para poder disfrutar esa plenitud aquí, como que ya nos contabas un poquito de que todos los días tú estás ahí como tengo mis manos llenas así, literal, tengo mis manos llenas. Sí. Eso me ayuda a recordar la plenitud, pero no sé si de pronto tienes más así consejos como para poder recordar esa plenitud todos los días y disfrutarla aquí en la tierra. Pues creo que ya tú lo decías, Cami, para mí también es muy importante como poder agradecer, eso es un punto súper importante y poderlo ver. Y también siento que otra cosa muy, muy especial que ha sido para mí ha sido como declarar la palabra. Nosotros con mi esposo nos hemos como desde que nos conocimos y empezamos como a hablarnos de otra manera como más cercana, nos hemos propuesto siempre a tener palabras y a poder como declarar esa palabra. Y muchas veces
nosotros no tenemos ni siquiera como la fuerza para sentir que tenemos una actitud positiva. Sí, como que uno a veces no se levanta así en medio como de esa incertidumbre que hablábamos ahorita, o espera, o desierto, o bueno, como sea que uno llame a esos periodos de tiempo, pues a veces no tiene uno ni el ánimo, ni la fuerza, ni la motivación, pero cuando está la palabra de Dios, eso me hace volverme a sentir con las manos llenas. A veces de verdad uno se siente como muy, muy desenfocado, desubicado, como decías tú, pero adicionando a que pudieran, pues a que podamos de verdad agradecer, a que podamos estar como constantemente en esa actitud de pues de honra y agradecimiento a Dios pues por lo que Él nos ha dado y ha hecho por nosotros, independientemente pues como de todo lo que sucede acá. Creo que cuando no están las palabras nuestras, podemos acudir también como a la palabra que Dios ha dado, porque esa es la única que no cambia. La palabra de Dios nos enseña que su palabra jamás va a pasar. Las de nosotros sí, nuestros pensamientos, y algo que a mí me ha servido mucho es tener como esas promesas y esa palabra, porque hace poco aprendía que el enemigo puede robarnos solo una cosa, ¿sí? Y es como la fe, es como estar realmente como firmes en creer lo que Dios nos dijo, ¿sí? La Biblia dice que la palabra de Dios jamás pasará, entonces el enemigo no puede robar la palabra. Lo que Dios ha dicho de ti y lo que Dios ha proclamado, pues el enemigo no lo puede tocar, pero puede tocar tu fe para infundir temor y que tú dejes de creer como en esa palabra. Entonces, eso a mí me impactaba mucho, porque yo decía, bueno, Dios, gracias, porque cuando yo dejo como de vivir en esa plenitud y siento como que todo me falta y estoy en medio de muchas, estoy haciendo drama y ahogada en todas mis supuestas penas, tengo tu palabra, que es la que nunca cambia y es la que como que reconforta mi alma. Y eso hace que nosotros podamos pasar otra vez como a ese lugar de agradecimiento, porque la palabra nos llena totalmente el alma y también como las manos de todo lo que tenemos. Gracias, mi Joyce. Yo creo que de verdad es una palabra de aliento también, porque tal vez muchas personas estén por esa situación como desanimados, uno que se le va a ver, me identifico, que uno a veces se levanta, soy yo, uno se levanta y no quiere ni pararse, como que hay momentos en la vida donde no estamos tan bien, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que recordar la palabra, ser agradecidos para poder continuar, porque es algo diario. Eso es algo que también Dios me ha enseñado mucho, como que no es que ya lo trabajaste y que ya dijiste sí, doy gracias ayer por lo que pasó ayer, sino que es algo que todos los días tienes que estar en constante aprendizaje y recordando el sacrificio de Jesús. Entonces, ya para terminar este espacio contigo y con Eli, que muy próximamente la vamos a conocer ya casi mucho, me gustaría que pudieras como darles esos tips que te han funcionado muy bien a ti, como que tú puedas, ya hablamos y spoileamos unos poquitos, pero así algo como bien puntual de qué hacer como en esos momentos donde de verdad me siento en crisis y cómo hacer para yo poder estar ahí y disfrutar de la plenitud y de la gracia. Pues ya para terminar y no como redondar los otros puntos que ya dijimos, creo que también otra cosa muy importante que he recordado ahorita es nosotros aprender también a descansar. Ahí sí, para no tener nadie porque eso sí. A descansar en Dios. Yo tuve justo después de ese momento, donde te cuento que tuve como ese clic en mi vida, el Cristo resucitado, de decir, Señor, estoy completa en ti, tengo todo lo que necesito. Pude entrar a un tiempo en mi vida donde dije, Dios me dijo, tranquila, descansa en mí y conoce que yo soy Dios. Entonces,
muchas veces nosotros también necesitamos de ese tiempo, ¿sí? A veces somos como Elías, que quiere ver a Dios como en todo lo estruendoso, pero realmente a veces Dios está así en el silencio, en lo apacible, en el descanso. Sí, a mí me encanta y me emociona mucho los salmos desde que aprendí lo que significa la palabra Selah. Entonces yo cuando la veo digo, uy, hay un periodo de descanso, de pausa, de silencio. Y creo que eso también es muy importante en nuestras vidas. A veces creemos que estar haciendo muchas cosas y normalmente uno intenta hacer eso. Si estoy preocupado por algo, pues me ocupo con otra cosa para distraer la mente y no pensar en nada. Y lo que pasa es que a veces uno como que después colapsa. Entonces también una de las cosas en donde yo puedo, o sea, como un tip para yo poder descansar en esa plenitud de Dios también es eso, aprender a descansar, a hacer silencio en la presencia de Dios. De pronto a veces cuando hablaba de esos momentos ahorita donde uno no tiene palabras, tiene la palabra y la promesa de Dios, pero también puede aprender cómo a descansar, a decirle, Señor, ayúdame a descansar en tu promesa, en tu palabra, en tu tiempo. Y muchas veces en esos tiempos es donde uno puede de verdad escuchar la voz que dice, descansa, aprende a hacer silencio y a conocer que yo soy Dios. Cuando yo no puedo hacer nada por mis fuerzas y por mis manos, es cuando yo empiezo a conocer de verdad el poder de Dios en mi vida. Esos son como los momentos donde uno de verdad ve la grandeza de Dios. Dios me regaló a mí una palabra en Isaías 61, donde me decía, yo voy a hacer algo nuevo y es 100% nuevo y tú no vas a llevarte el crédito de nada, ¿sí? Y ese fue el tiempo donde Dios me dijo, aprendí a descansar. Y yo dije, bueno, pues ni modo, ¿sí? Dios está hablando y me está diciendo, no metas tus manos. Y muchas veces nosotros tenemos esas temporadas donde Dios nos dice, disfruta de esa plenitud, no necesitas hacer demasiado para alcanzar lo que tú crees que de pronto te hace falta o tienes que conquistar o tienes que hacer, sino aprende a descansar también, a tener esos periodos de solo disfrutar de mi presencia, disfrutar de que yo estoy contigo, y en medio de esos periodos de tiempo uno aprende muchísimo acerca de quién es Dios y cómo Él de verdad obra en la vida de uno. Joyce, gracias. Creo que fue un tiempo muy especial y esperamos que hayan anotado y descansen, por favor, descansen. En la presencia de Dios es muy importante para de verdad poder ser agradecidos, porque también en la quietud podemos ver todo lo que el Señor nos ha dado. Bueno, mi Joyce, gracias, y a Eli también, muchas gracias por tenerlas aquí. Más adelante tendremos a Eli también en el podcast. Y bueno, un saludo muy especial a ustedes que nos ven desde casa. Recuerden que nos pueden escribir también los temas que quieran. Y alístense porque el próximo episodio va a ser súper especial. Ustedes lo han pedido mucho y vamos a hablar acerca de los sentimientos también con mi Joyce y su esposo. Así que los esperamos en nuestro próximo episodio. Chao, chao.